Bueno, hermanos de Paraguay, les damos la bienvenida a este Zoom especial para Paraguay y Argentina. Estamos grabando esta reunión tan especial sobre una visión de una iniciativa global de oración. Y en el Zoom tenemos a nuestro anfitrión, que es el hermano César de Asunción, y el orador invitado, que es el pastor Agustín Marsal de Argentina. Entonces, los dejo con el hermano César, que va a estar tomando la palabra ahora. Muchas bendiciones y muchas gracias por su tiempo y disposición para estar en esta reunión. Gracias. Gracias, María, por darme la oportunidad. Les saludo a todos los hermanos que están conectados. Les agradezco por el tiempo que van a estar aquí compartiendo con nosotros y espero que la puedan pasar bien y que podamos juntos aprender algo. Esto es algo a lo mejor novedoso para varios, pero es una oportunidad que Dios nos da para seguir aprendiendo más de Él y de su obra y de su iglesia. Hoy nos va a compartir, hermanos, ya lo voy a presentar para que él ya empiece. Es el pastor Agustín, es de Argentina, él se va a presentar y es el que va a compartir un tiempo con nosotros. Después vamos a dejar un tiempo abierto porque si alguno quiere preguntar algo podamos participar. Muchas gracias, Dios les bendiga y le dejo con nuestro hermano Agustín. Hermano Agustín. Pastor César, hacemos una oración para introducir. Tienes razón. Señor, gracias por juntarnos en esta noche. Gracias por esta tecnología que nos permite unir los países, Señor, y estar juntos como si estuviéramos presentes. Señor, ponemos esta reunión en tus manos para que todo lo que vayamos a escuchar, lo que digamos, sea de bendición para nosotros. Señor, controla toda la tecnología para que pueda fluir, Señor, todo lo que tú quieras hacer en esta noche. Te bendecimos y pedimos especialmente por nuestro hermano Agustín, que es el que va a compartir las cosas, tu palabra con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. Como dijo María y César, mi nombre es Agustín Marsal. Yo soy pastor de una iglesia que se llama Anglicana, que no es muy conocida en Sudamérica, aunque es muy conocida en Europa y en África. Es una iglesia, digamos, que viene del tiempo de la Reforma, para que ustedes se ubiquen, como la iglesia luterana, como otras iglesias que son de Europa, del tiempo de la Reforma, del 1500 aproximadamente, la Reforma protestante. Así que es una iglesia muy antigua, pero dentro de esa iglesia antigua también hay corrientes más renovadoras, más abiertas al Espíritu Santo, y yo estoy dentro de esa corriente, dentro de la iglesia anglicana. Así que bueno, esa es mi denominación, pero en realidad este movimiento no tiene que ver con denominaciones, cada uno pertenece a distintas iglesias, ¿no? Pero bueno, para que ustedes sepan, antes de estar en la iglesia anglicana, yo fui de niño católico, después estuve en la iglesia bautista, después estuve en comunidad cristiana, y después recién estuve en la iglesia anglicana. Así que he recorrido unas cuantas iglesias, pero bueno, tampoco soy tan jovencito como César, ya tengo 60 y algo, así que digamos ya he recorrido un camino, ¿no? Entonces uno, bueno, a esta edad ya ha conocido unas cuantas cosas. Eso me da un poquito de experiencia y también me da como una amplitud mental, ¿no? O sea, darme cuenta a través de los años que, bueno, que uno conoce su ámbito, ¿no? Pero que de golpe existen otros ámbitos, y existen otros lugares y otros ambientes y otras experiencias. Y creo que en este sentido, TJC2 evidentemente es un movimiento que, digamos, ayuda a abrirnos un poco, abrir nuestra mentalidad, ¿no? Algunas veces tenemos una enseñanza muy antigua, de mucho tiempo, que está bien, pero Dios también está haciendo cosas nuevas en la humanidad. Y por supuesto, como dice Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno. Entonces ustedes tienen que examinar lo que yo voy a decir ahora y esperemos que puedan retener lo mejor posible. Bueno, este movimiento TJC2, esa sigla viene del inglés, que es Toward Jerusalem Council 2. Traducido al castellano es hacia el concilio de Jerusalén
2 o segundo. Es una visión para la sanidad de las heridas más antiguas de la iglesia. Como ustedes saben, la iglesia tenía, en su principio era una iglesia judía, pero es una visión que nos ayuda a volver judíos y gentiles, o sea, cuando hablo de gentiles son no judíos, a estar juntos en el cuerpo del Mesías. Porque allá en el principio, cuando empezó la iglesia primitiva, estaban juntos los judíos, los gentiles, mayoría era una iglesia gentil, pero justamente cumple esa visión lo que nos dice Pablo en la carta de Efesios, capítulo 2, versículo 13 al 16, yo lo voy a leer aquí, dice: pero ahora en Cristo vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora, cuando hablamos de que hace uno solo, uno dice, bueno, entonces ahora estamos todos juntos. Tenemos que pensar que cada uno tiene su identidad. Esto es como el matrimonio, ¿no? Somos uno, pero hay hombre y hay mujer. Entonces, hay una identidad que hace al judío, hay una identidad que hace al gentil. Somos uno en Cristo, pero cada uno guarda su identidad. Y vamos a ver que este tema es muy importante y este tema ha traído mucho problema que vamos a verlo un poquito más adelante. Pero básicamente esta visión quiere cumplir eso que dijo Pablo. Cristo derribó esa barrera entre gentiles y judíos y hizo uno solo, un cuerpo en Cristo Jesús. Así que es una visión que quiere restaurar esto que Pablo escribió en esa unidad, cada uno con su identidad. Esto también, por supuesto, está en Romanos 11, ¿no? Allí Pablo habla de que ellos son el tronco antiguo, nosotros somos las ramas injertadas, pero todos formamos el árbol que es la casa de Dios. Bueno, yendo un poquito a estos tiempos, en 1995 un rabino mesiánico americano llamado Martin Waldman de Estados Unidos recibió una revelación mientras oraba de que tenía que haber un segundo concilio. Como ustedes registran en el libro de los Hechos, capítulo 15, hubo un primer concilio. La iglesia en ese momento eran todos judíos, todos, empezando por Jesús, todos los discípulos y toda la iglesia primitiva, todos judíos. El cristianismo estaba naciendo en un marco absolutamente judaico. No había prácticamente gentiles convertidos. Pero bueno, allí Pablo y otros comenzaron a predicar y los gentiles se convertían y bueno, había una movida espiritual muy importante y esto, claro, llevó a un concilio, Hechos capítulo 15, donde la iglesia primitiva que era judía tenía que decidir qué iba a hacer. Si iban a llevar el evangelio con este contexto judío y hacer judío a los gentiles, o si el evangelio se iba a liberar a los gentiles sin tener que hacer los judíos. Como ustedes saben, gracias a Dios, aquel concilio decidió que el evangelio tenía que ir a los gentiles sin todo, digamos, el historial y el ritual judaico y la enseñanza judía. O sea, fue una liberación que permitió que el evangelio se expandió por todo el Imperio Romano y se convirtieron millones de personas. Bien, eso fue un paso muy importante. Pero ahora la visión, según recibió en el Espíritu, este hermano tenía que ser al revés. Tenía que haber un concilio donde ahora la iglesia mayoritariamente gentil, ¿no?, dejara o liberara el evangelio a los judíos y que ellos sean judíos aceptando a Jesús. O sea, ¿qué pasó durante estos 20 siglos? Cuando un judío
se hacía cristiano o quería hacerse cristiano, le decían, tenés que negar tu identidad de judío. Vos ya no sos judío. Ahora vos sos cristiano, tu judaísmo lo tenés que enterrar. Esto lo que provocó, obviamente, es un gran distanciamiento y dificultad de los judíos de aceptar a Jesús, porque tenían que, al aceptar a Jesús, negar su identidad. Es como que usted me dijera a mí, bueno, para ser cristiano vos tenés que negar y no ser más paraguayo, o no tenés que ser más argentino. Entonces, usted se va a encontrar en un conflicto porque tiene que negar su identidad. Entonces, este rabino recibió de parte de Dios, tiene que haber un segundo concilio, especialmente porque se está produciendo algo después de 20 siglos, un fenómeno tremendo en este siglo, en el siglo XX más bien. Y es que los judíos, después de muchos siglos de separación con los cristianos, comenzaron a aceptar a Jesús. Y entonces se formaron comunidades se llaman judíos mesiánicos, judíos que aceptan a Jesús como Señor. Esto es un fenómeno bastante nuevo, comenzó en principios del siglo XX, como digo, fue un mover del Espíritu Santo que continúa hasta hoy. Hay más de 100 grupos de judíos mesiánicos en Israel. Hay judíos mesiánicos en Estados Unidos, en Rusia, en Brasil y en otras partes del mundo. O sea que este es el momento para esta visión, el reencuentro de cristianos y judíos, especialmente con los judíos mesiánicos, porque los judíos, digamos, ortodoxos no quieren saber nada con los cristianos. Bueno, está bien, Dios ya se revelará a ellos, pero mientras tanto podemos y debemos conectarnos con estos hermanos porque es como que nuestros hermanos mayores reaparecieron. Durante 20 siglos, nuestros hermanos mayores, que son los judíos, no estaban. No estaban porque en parte los cristianos los perseguimos. Y ahí tenemos una triste historia, ¿no? Empezando desde las cruzadas, la Inquisición española, los pogroms en Europa del Este y finalmente el Holocausto en la Alemania nazi, donde la iglesia cristiana hizo un gran silencio mientras masacraban a los judíos. O sea que nuestro historial no es muy bueno, pero Dios está restaurando y está sanando esa relación entre judíos y cristianos. Así que este rabino mesiánico, Marty Waldman, bueno, recibió tremenda visión de Dios y, por supuesto, empezó a compartir esto con otros colegas, rabinos mesiánicos de Estados Unidos, de Israel y de otros lugares, y todos dijeron, esto es de Dios. Bueno, entonces, allí comenzó este movimiento, comenzaron entonces también a convocar a pastores y sacerdotes, primero pastores evangélicos, y conformaron como una comisión donde había judíos mesiánicos y gentiles. En algún momento dijeron, bueno, el cristianismo no es solo el cristianismo evangélico, el cristianismo existen también cristianos ortodoxos, anglicanos, luteranos, católicos, dijeron, porque todas estas iglesias históricas justamente son las que tuvieron mucho que ver con el distanciamiento con los judíos. Y son estas iglesias históricas las que tienen que tener un reconocimiento y un arrepentimiento de nuestra mala relación con los judíos y realmente reencontrarnos con ellos. Así que esto era muy importante, y era muy importante para los judíos también ver que los cristianos se arrepentían también de esta persecución que hubo contra ellos durante siglos, de este distanciamiento. Pero empezó a haber, de parte de autoridades cristianas, empezó a haber actos de arrepentimiento, y eso al pueblo judío le empezó a gustar mucho, que los cristianos dijeran, perdónenos, porque número uno, ustedes son nuestros hermanos mayores en la fe. Media Biblia es el Antiguo Testamento. O sea que nuestra raíz es judía, pero sistemáticamente hemos negado eso por motivos históricos. Por ejemplo, Constantino, el emperador romano, dijo en el año 300, nosotros no tenemos nada que ver con los judíos, sacó todo lo que tenía que ver con judaísmo, y esto nos dejó a nosotros sin
una raíz muy importante que debemos recobrar, porque además Jesús mismo dijo, he venido a las ovejas perdidas de Israel. Jesús le dio mucha prioridad al pueblo judío, porque ahí estaba la promesa que le dio Dios a Abraham, ¿no? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios no olvidó sus promesas con el pueblo judío. Así que esta visión de TJC2 se conformó un comité internacional donde hay 7 judíos mesiánicos y 7 gentiles de distintas denominaciones cristianas. Se encuentran una vez al año en Jerusalén y allí entonces hay directivas para el mundo entero. Se hacen en el mundo entero en distintos lugares conferencias, charlas, como hemos tenido en Argentina unas cuantas, y así se va difundiendo esta visión. Algo muy importante que se dieron cuenta desde el principio, que esta visión tenía que ir acompañada de oración. Por lo tanto, la oración y los grupos de oración es algo muy importante en esta visión. En cada país y en cada región del mundo se comienza con un grupo de oración, porque realmente es tan difícil esto, después de un desencuentro de 20 siglos, volver a encontrarse es una obra que solo puede hacer Dios, y esto no es una idea humana, ni es una ideología humana, ni una buena idea de un rabino, sino es una obra del Espíritu Santo, y por eso tenemos que llevar a cabo esa obra con oración. No hay otra forma de hacerlo, y por eso tenemos conferencias, pero también grupos de oración. Por ejemplo, nosotros nos reunimos en oración ahora, en oración virtual, ¿no? Todos los días jueves a la mañana, que incluso César participa con nosotros, donde oramos para que esta visión crezca en Latinoamérica, en el Cono Sur. Nosotros se nos ha dado esta región del mundo para difundir todo esto. Entonces vamos, digamos, llevando adelante esto. Bueno, ¿qué pasó un poquito en todos estos siglos? Bueno, hubo algo que se llamó la teología del reemplazo, ¿no? Enseña que el pueblo judío ha sido reemplazado por la iglesia. En algunos seminarios e institutos bíblicos se enseñó durante mucho tiempo esto, que ya el pueblo judío no tiene nada que ver, ahora está la iglesia y ellos quedaron afuera, ¿no? Esto ha sido una enseñanza muy común en toda la cristiandad, una enseñanza equivocada. Se decía, la iglesia es la nueva Israel. Ustedes habrán escuchado ese término en círculos cristianos. Esta doctrina comenzó muy temprano en la iglesia cristiana, como digo, más o menos a partir del año 300. Está basado en la idea como que los judíos mataron a Jesús como su Mesías y Dios los rechazó. Chao, ellos ya no están. La iglesia, entonces, cristiana, es la continuación del judaísmo. Los judíos no son más el pueblo elegido, quedaron excluidos. No tienen ninguna exclusividad con respecto a otros pueblos, son un pueblo más. Esto es lo que dice la teología del reemplazo. El pueblo judío no tiene futuro ni esperanza en los planes de Dios, está fuera. Ahora, el término Israel se refiere a la iglesia, o sea, esta enseñanza dice, cada vez que usted vea Israel en el Nuevo Testamento, usted lo tiene que reemplazar por la iglesia. Esto se enseña en muchos lugares. Las promesas, los pactos y bendiciones se refieren a la iglesia, no se refieren a Israel. Entonces uno va leyendo la Biblia de otra forma, va leyendo el Nuevo Testamento con esta visión y con este lente, digamos, ¿no? El término Israel se refiere a la iglesia del Nuevo Testamento. Si el pueblo judío ha recibido las maldiciones de Dios, pero no las bendiciones. La historia, entonces, apoyaba la teología del reemplazo, porque en el principio parecía que Dios había rechazado a los judíos. Dios dispersó al pueblo judío por las naciones. Ustedes saben, en el año 70, las legiones romanas destruyeron
Jerusalén y todo el pueblo judío fue dispersado por las naciones. Entonces esto dio a pensar a los pensadores cristianos, a los teólogos de esa época, bueno, como ellos fueron destruidos, realmente ya no hay lugar para ellos. A una generación de la crucifixión de Jesús, el ejército romano había destruido Jerusalén y había prohibido a los judíos vivir allí. Los padres de la iglesia observaron estos eventos históricos, estaban convencidos que esto demostraba que Dios había terminado con Israel y que la iglesia había tomado su lugar y propósito. Los sufrimientos del pueblo de Israel con los romanos por los siguientes siglos demostraban esto. Pero una de las causas del sufrimiento justamente ha sido el antisemitismo de los cristianos. O sea, como dije, los cristianos hemos infligido sufrimiento a los hermanos judíos. Cientos de años de persecución no significa que Dios ha abandonado a su pueblo. Ahí tenemos que empezar a mirar de otra forma. El hecho de que el pueblo judío sufrió y fue dispersado es verdad, pero no significa que Dios los abandonó. Su historia, al contrario, muestra una fidelidad de Dios hacia su pueblo. La historia reciente es una muestra del amor de Dios. Su vuelta a la tierra y el nacimiento del Estado de Israel es un milagro. Ustedes saben que ningún pueblo en la historia de la humanidad, después de 2000 años de no estar en su tierra, pudo volver a su tierra original y conformar un Estado. Esto es algo absolutamente inédito que no ha sucedido en ningún lugar del mundo. En un solo día se conformó el Estado de Israel porque las Naciones Unidas votaron y se formó ese Estado. O sea que Dios realmente hizo algo milagroso. Su vuelta es el cumplimiento de muchas profecías bíblicas. ¿Cómo se puede explicar? Esto es la continuación del pueblo judío. Dios ha mantenido su pacto. Yo, el Señor, no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, nos dice Malaquías capítulo 3, versículo 6. No hay otro grupo en la historia humana que haya sido tan perseguido y que haya sobrevivido y además florecido. O sea, con toda la persecución que sufrieron, no perdieron su identidad, no perdieron su historia, no perdieron las escrituras, no perdieron su idioma. Cosa realmente maravillosa y sorprendente. La historia desaprueba la teología del reemplazo. La historia nos muestra que Dios no abandonó al pueblo judío, al contrario, lo ha restaurado y ahora le está llevando el evangelio, le está llevando la palabra de Dios una vez que ellos están allí en su tierra. Y como ustedes saben, el hecho de que ellos están en su tierra es muy importante para los acontecimientos del futuro, donde habrá la batalla final del mundo, va a ser en esa región justamente. Debemos amar al pueblo judío porque ellos son importantes para Dios. Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. El pueblo judío son amados incondicionalmente y eternamente. El llamado y los dones de Dios son irrevocables, nos dice Romanos capítulo 11, versículo 29. Con muchos textos bíblicos, los teólogos del reemplazo los utilizaban a favor de la iglesia y en contra de Israel. Por ejemplo, el Salmo 103:12, donde Dios removió nuestras transgresiones a la iglesia, pero no a Israel. Dios recuerda sus promesas tanto a judíos como a gentiles, son irrevocables. Es hora de que la iglesia deje de condenar a Israel y en cambio ore por ella y la bendiga. Jesús se lamentó sobre Jerusalén sabiendo que la misericordia y el perdón estaba para el pueblo judío. Era mayor el amor que Dios tenía hacia el pueblo que la rebelión, ¿no? Y que no serían reemplazados. Sufrirían, eso sí, pero no serían reemplazados porque Dios todavía mantiene su promesa con Abraham, con Moisés, con David
y con todos ellos. Vemos entonces que hay una teología del reemplazo que no tiene sustento. Dios está en el proceso de restaurar a Israel. Y Dios mantiene sus promesas. Y si Dios mantiene sus promesas a Israel, entonces las mantendrá con los gentiles. Justamente, si Dios no cumpliera con Israel, nosotros diríamos, ¿por qué va a cumplir con nosotros? ¿No? Pero Dios sostiene sus promesas con Israel. Y esto lo vemos muy claro. Les pido que estudien el capítulo 11 de Romanos. Ahí Pablo habla muy claro en ese capítulo de que el pueblo de Israel tendría una disciplina, tendría un castigo en un sentido, pero que Dios a su debido momento iba a restaurar al pueblo de Israel, y creemos que este es el tiempo que proféticamente se está cumpliendo en este momento. Vemos pasajes en el Nuevo Testamento como Gálatas 3:29, y si ustedes pertenecen a Cristo con la descendencia de Abraham, según la promesa, ahí nos habla de Abraham y de la promesa. Esta promesa es inclusiva y no exclusiva. Al pueblo judío simplemente une a los cristianos gentiles a lo que Dios ya empezó con Israel. O sea, Dios no empezó la iglesia con Jesucristo y los gentiles. Dios continuó tomando el pueblo judío con todas esas promesas. Jesús justamente nació en ese contexto. Entonces nosotros como pueblo gentil somos una continuación, no algo que empezó de cero y los judíos no tienen nada que ver. Al contrario, somos la continuación de toda la obra. Por eso en nuestra Biblia tenemos el Antiguo Testamento incorporado, porque nosotros también somos un proceso que viene desde el tiempo de Abraham, de Noé, en fin, de toda esa gente. Así que Dios empezó, la iglesia no reemplaza a Israel, más bien se incorpora junto con Israel. La iglesia de Jesucristo junto con Israel va creciendo. La palabra Israel aparece 77 veces en el Nuevo Testamento y no se la puede reemplazar por iglesia. No tiene sentido cuando uno lee esos textos reemplazar iglesia por Israel, porque no tiene sentido lo que está diciendo. No está en el contexto. Se ha acusado al Nuevo Testamento que es antisemita, pero no es cierto. Los escritores del Nuevo Testamento, la mayoría eran judíos y sus palabras fueron fuertes y duras hacia los líderes y fariseos, pero estas críticas que hicieron no desmerecen la importancia que tiene el pueblo de Israel. Jesús, Pablo, Pedro, todos ellos criticaron, pero dentro de un contexto comunitario, valorando a Israel. Vemos en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 18, es la suma de esta relación que debe existir entre judíos y gentiles. El Mesías ha hecho a los judíos y gentiles uno solo, tirando abajo la barrera de la separación, lo que yo leí hace un rato, y reconciliar a ambos pueblos mediante la cruz. Cristo trajo la reconciliación de ambos pueblos mediante la cruz. Por Jesús tenemos por el Espíritu acceso al Padre. El pueblo judío debe ser restaurado y redimido. No puede ser reemplazado. La Biblia es clara con respecto a esto. Los pactos de Dios y las promesas de Israel son eternas. Abraham bendice a las naciones de la tierra, Génesis capítulo 12, versículo 3. Y a través de esa semilla viene el Mesías, Romanos capítulo 9, versículo 4. Dios recuerda el pacto hecho con Abraham y Dios mantiene su promesa con sus descendientes, Romanos capítulo 9, versículo 4. Jesús vino primero al judío y después al gentil, Romanos capítulo 1, versículo 16, Mateo capítulo 10, versículos 5 y 7 y capítulo 15, versículo 24. Los dos son distintos. Y esto hay que aclarar, porque hay por ahí algunas corrientes que dicen que los judíos nos tenemos que hacer gentiles. No es correcto esto. Los gentiles somos gentiles y tenemos una identidad y no tenemos que hacernos judíos. Esta es una enseñanza equivocada y TJC2 no enseña eso. Sí tenemos que aprender de nuestros hermanos judíos, respetar su identidad, honrarlos, eso sí, pero bajo ningún punto de vista
nosotros tenemos que hacernos judíos, porque eso sería judaizar, y eso ya lo dijo Pablo, no tiene sentido hacer eso. Así que cada uno tiene su rol y su lugar, como dije, es como matrimonio, está el hombre y está la mujer. Cada uno tiene su identidad. Y ante Dios tenemos objetivos distintos, propósitos distintos, pero también cosas muy en común. Por lo tanto, concluyendo esta primera exposición, yo creo que les haya quedado claro la importancia de este reencuentro, de esta restauración de la relación entre judíos y cristianos, especialmente los judíos mesiánicos, que son los que aceptan a Jesús. Estamos en un momento histórico, en un momento donde Dios se ha propuesto superar esta separación de tantos siglos, y para eso los cristianos gentiles, que somos la mayoría, tenemos que abrir nuestro entendimiento, honrar, ¿no?, a nuestros hermanos judíos. No vamos a ganarlos a ellos atacándolos, sino honrándolos, ¿no? Yo siempre cuento que el primer viaje, cuando fui a Israel, yo estaba en el aeropuerto de Milán esperando el vuelo a Israel, y había allí 3 judíos que estaban orando, ahí en el medio del aeropuerto, estaban orando, mirando hacia Jerusalén, hacia Israel. Y yo dije, bueno, quiero acercarme a ellos. Y bueno, me acerqué a uno de ellos, que me miró un poquito defensivo, pero yo le dije, ¿sabe una cosa? Yo estoy viajando a Israel y quiero aprender de ustedes. Ahí se puso, ¿cómo usted quiere aprender de nosotros? Claro, yo quiero aprender porque Jesús era judío. Y ahí se quedó, ¿no? Se quedó medio como descolocado, ¿no? Porque ellos dicen, no, ¿cómo vos sos cristiano y yo soy judío? Jesús era judío. Y para entender cosas de Jesús es bueno también aprender la cultura y todo lo que él trajo, que era de la cultura hebrea, y las promesas de Dios que él traía, ¿no? Entonces nosotros, los cristianos, tenemos que aprender de ustedes. Y ahí el hombre como que bajó la guardia y dijo, sí, es verdad, a ver, contame más de los judíos mesiánicos, ¿no? Así que yo le empecé a contar que había judaísmo mesiánico, y ahí empezamos una hermosa conversación. Y cuando terminó esa charla, ese hombre me miró y me dijo, me gustaría seguir hablando con usted, ¿no? Me gustaría encontrarme con usted. O sea que como mi approach, mi aproximación fue de honrarlo y no atacarlo, ni pegarle con la Biblia, con versículos, cosa que haríamos nosotros, no es la forma. Al revés, tenemos que acercarnos honrando, apreciando, y ahí ellos van a decir, bueno, a ver, ahora yo te quiero escuchar a vos. Y aparte, que ellos comprendan que Jesús era judío, que Jesús vino a su pueblo. Yo estaba recorriendo los muros de Jerusalén, de la ciudad antigua, y el guía, que era judío, miró hacia el monte de los olivos y me dijo, ¿sabe una cosa? Nuestro Mesías va a bajar allá, en el monte de los olivos. Y yo lo miré y le dije, nosotros también creemos eso. El hombre sorprendido. No, pero ustedes son cristianos. Sí, pero la segunda venida de Jesús va a ser ahí, en el monte de los olivos. Lo que pasa es que nosotros creemos que ya vino una vez, pero en esta segunda venida, para ustedes va a ser la primera, para nosotros la segunda, pero creemos exactamente lo mismo. El hombre se quedó sorprendido, ¿no? Porque claro, ellos están esperando al Mesías. No saben que es Jesús, pero Dios se está revelando a ellos cada vez más. Incluso hay rabinos mesiánicos que han tenido sueños, revelaciones donde Jesús se les apareció. Y esos rabinos mesiánicos todavía no lo dicen abiertamente porque sería un escándalo en Israel, pero a su debido momento esos rabinos mesiánicos van a empezar a hablar de Jesús de Nazaret, cuando Dios diga y toque la trompeta, ¿no? Así que, hermanos, se está preparando un ambiente profético, un ambiente para estos tiempos, y por eso estamos tomando conciencia de todo esto. A todo esto, la buena noticia que le damos es que va a haber una conferencia virtual con el fundador de esta visión, el rabino Marty Waldman, y otras 3 personas que van a estar hablando
directamente de todo esto el 12 de junio a las 10 horas de Argentina. Ahí tienen en pantalla esta promoción o esta propaganda, este flyer, y ahí ven el rabino Waldman, que es el que está primero en la foto, después el rabino mesiánico Daniel Juster, también un gran maestro. Ahí tenemos un diácono de la iglesia en Austria, que va a estar compartiendo también, y también Brian Cox, que es un ministro de la iglesia anglicana de Estados Unidos. Bueno, toda esta gente va a estar compartiendo esta visión y bueno, nosotros les invitamos a ustedes a participar. Pero bueno, quizás en este momento haya preguntas que ustedes quieren hacer, yo estoy abierto a escuchar, o César puede hacer alguna pregunta que los conoce más a ustedes, quizás quieren saber, pero bueno, digamos, estamos abiertos a que ustedes nos pregunten lo que quieran y estamos a su disposición. Así que ahora tiempo de preguntas y pueden evacuar lo que ustedes quieran saber. ¿Quedó claro la exposición? No sé si fue bastante claro. César, ¿te pareció claro? ¿Sí? Bueno, me alegro porque yo les he resumido. Nosotros tenemos un pequeño librito sobre esta visión que María les puede mandar con algo mucho más largo de lo que yo hablé, pero lo que yo hablé es como un resumen de esta visión que está en ese libro en forma un poco más detallada, ¿no? Así que bueno, ustedes no sé qué opinan de esto, qué opinan del pueblo judío. Yo sé que en Paraguay, me contaba César, años atrás hubo como un movimiento de mucho aprecio hacia Israel y los judíos. Yo creo que esto tiene que volver. En Paraguay es una tierra que ha tenido históricamente aprecio por el pueblo judío y yo creo que esta es una oportunidad para un poquito volver a tener esta visión, ¿no? Que la iglesia paraguaya, que en su momento tuvo tanto interés en Israel, vuelva a despertar, ¿no? Es como los pozos antiguos que Abraham dejó a Isaac y Isaac volvió a abrir, ¿no? Me parece que en Paraguay tienen que volver a abrir estos pozos de interés por Israel y por el pueblo judío. Así que, bueno, acá estamos, díganme si hay algún comentario, alguna cosa que quieran agregar ustedes. Estamos completamente, María puede abrir los micrófonos y podemos escucharlos a ustedes. Pastor Agustín, gracias por la presentación. Nada más decir que ahí dejé los datos, el mail y el WhatsApp para anotar y comunicarse con nosotros. Queremos tener sus WhatsApps y sus emails, porque si hoy no pueden hacer preguntas, las pueden mandar por ahí, por mail o por WhatsApp. Y también las pueden dar por chat ahora, pueden escribirlas por chat si no quieren abrir su micrófono. También los invitamos a dejarnos sus datos acá en el chat porque los vamos a recoger y los vamos a poner en el mailing por si quieren recibir más información. PDFs, materiales, videos, fotos y demás. Así que están invitados a escribirnos acá en el chat su WhatsApp y su mail y su nombre. Y los vamos a contactar. Gracias. Gracias. Y los que deseen ahora hacer alguna pregunta o qué les sugiere el tema de una visión de reconciliación, también pueden abrir su micrófono y compartir su sentir. Parece que la charla fue o muy buena o muy mala. Estoy en la duda. Julia, ¿podés abrir tu micrófono? Ahí. Yo siempre en la parte técnica me fui al microfonito de arriba. Sí, estuvo tan claro. Para mí fue muy importante eso, porque siempre que Israel se considera la iglesia, que somos nosotros, ¿verdad? Así que esa parte me gustó mucho, Pastor Agustín. Y todo muy claro.
Bien, me Fue muy alegro. claro. Y, porque viste que Me de repente alegro. no son judíos, ¿no? Porque los judíos no son. Y habla mucho de Israel, pero lo que tenemos que entender que Israel, cuando habla la Biblia, es de la iglesia, que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Sí. me gustó mucho. Así que ya dejé ahí mi nombre, Julia Reddy, mi WhatsApp. Así que vamos a estar en contacto. Y estoy muy contenta, muchísimas gracias a César que permitió que estemos juntos así por este medio. Eso es muy Ajá, importante. muy bien. Bueno, Agustín, queremos bendecir. una pregunta, Sí, Agustín. dale, ¿Se, se- César. se podría saber qué porcentaje de judíos ya son cristianos? ¿Hay una estadística o no? En Estados Unidos, en Rusia, en Europa del Este, en Brasil y por supuesto en Israel, ¿no? Pero yo no tengo estadísticas, digamos, en la tierra de Israel hay por lo menos 100 grupos de judíos mesiánicos, pero son grupos pequeños, o sea, si vos lo miras en la población total, no llegan a ser grupos grandes. Yo estuve visitando varios grupos allí en Israel, congregaciones, ponele de 100 personas, ¿no? Pero claro, la población de Israel son como 7 millones de personas. Entonces, pero yo te diría que es un grupo pequeño pero pujante, ¿no? O sea, es un grupo pequeño pero con mucha, te diría, potencia, mucha influencia. Es un grupo que tiene una voz en este momento clara en Israel. Son respetados también por la mayoría de la sociedad. Los judíos ortodoxos no los quieren para nada, pero los judíos ortodoxos en Israel son el 15% de la población. La mayoría de la población son judíos seculares, ¿no? Como decir acá, católicos nominales, ¿no? Ellos son judíos nominales, la mayoría, y esos judíos nominales están sintiendo respeto por los judíos mesiánicos, ¿no? Pero, bueno, todavía es un grupo pequeño, ¿no? Pero con un gran potencial. Es un grupo con mucha convicción, que están llevando la palabra lo mejor que pueden, porque eso sí, no pueden ellos ir a la calle, ellos hablar abiertamente de Cristo en Israel. Tienen que siempre hacerlo a puertas cerradas, ¿no? En templos o en casas a puertas cerradas. Por eso, bueno, invitan a la gente a sus templos, ¿no? Pero es un movimiento que está creciendo, está creciendo. Ya. Así que una campaña pública no se puede hacer. En un No se estadio así puede no se hacer, puede. no se puede hacer. Lo que sí hay es una vez al año en septiembre, en la fiesta de los tabernáculos que ellos celebran, vienen cristianos de todas partes del mundo y celebran marchas y proclamas. Como son extranjeros, los tienen que tolerar, ¿no? Aparte, como es el Ministerio de Turismo, está muy contento que vienen miles de cristianos de todas partes del mundo, y ahí sí hay cánticos y proclamas en las calles, y hay una exposición muy, digamos, muy pública en ese periodo del año, ¿no? Porque son cristianos de otros lados y claro, los judíos mesiánicos aprovechan y se enganchan, ¿no? Y después algo interesante que yo vi y participé, todos los viernes en la ciudad antigua se recuerda a Jesús caminando por la ciudad antigua con la cruz. O sea, se hace el Via Crucis, en italiano el Via Cruci, ¿no? Donde allí cristianos de distintas denominaciones van caminando por los 8 o 9 lugares donde Cristo se cree que paró en Jerusalén, y llegan al lugar donde Cristo fue crucificado. Y eso sucede todos los viernes. O sea que hay un testimonio de la crucifixión de Cristo en Jerusalén todos los viernes, y allí están mirándolo los musulmanes, los árabes, los judíos ortodoxos, pero se lo tienen que aguantar de que los cristianos recuerdan a Jesús todos los viernes
en esa ceremonia, ¿no? Ya, gracias. Bueno, ¿alguna inquietud o comentario o pregunta más? Estamos abiertos a escuchar. Yo sé que Yo los para... quería, Sí, yo quería agradecerles, es la primera vez que yo participo en una reunión como esta y no es que no ajá, tenga preguntas y ni nada, pero más bien esta noche para mí fue de absorber todo lo que ustedes estuvieron diciendo y si quiero los materiales que María pueda enviarnos y creo que en las bueno, próximas veces voy a estar participando más bien fue por muy bien, muy la bien. primera Claro, vez. porque por ser primera vez uno tiene que absorber esto, ¿no? Que Sí, es una visión un poco distinta o nueva, pero pero muy bueno, una buena. vez que usted... Pero es buena, es clara. Sí, Ustedes una vez que vean esto y absorban esto, por supuesto van a poder participar en nuestras reuniones por sí, Zoom y por supuesto en esta reunión internacional, donde va a haber gente de muchos lugares del Cono Sur en particular y algunos de Latinoamérica. Y bueno, esto uno lo va como aprendiendo y lo va absorbiendo, ¿no? Yo la primera vez que escuché esto también me quedé sorprendido y después estuve mirando las escrituras y viendo que esto tiene una base bíblica muy importante. Entonces, bueno, uno va digamos, consubstanciándose, ¿no? Metiéndose en la sí. visión. Así que comprendo Muchas que gracias. ustedes, bueno. Y también María les puede mandar el librito que dice La visión TJC2. Entonces, en ese libro van a poder leer más también sobre esto, ¿no? Así que muy bien. Amén. Pastor Agustín, Sí, yo también quiero agradecerle por incluirnos en este grupo maravilloso, ¿verdad? Siempre digo que nada es por bueno, casualidad las cosas de Dios. Y ajá, como estaba diciendo la hermana, estamos aprendiendo, estamos absorbiendo y lo máximo que podemos. Y le bien, agradezco mucho al hermano César también que me invitó y a ustedes por este hermoso bueno, momento que estamos compartiendo y aprendiendo más de la voluntad del Señor. qué Amén. bueno, muy bien. Vos sos Fausto, ¿no? Sí, sí, yo soy Fausto. Bueno, Fausto, sí, realmente esto es así, esto vamos compartiendo la visión, las buenas noticias, ¿no? Las vamos compartiendo. La verdad que el año pasado cuando nos agarró la pandemia, teníamos muchos planes en Argentina o visitar países limítrofes como Paraguay, pero bueno, no lo pudimos hacer, pero el Zoom nos abrió una posibilidad, ¿no? Porque capaz que es más difícil viajar a un lugar y juntar gente, pero así, a través del Zoom, la verdad que estamos llegando a mucha más gente de lo que imaginábamos, ¿no? Así que este medio realmente nos ha ayudado mucho a compartir la visión y a poder difundirlo. Y ustedes, bueno, también, ¿no? Esto que están escuchando, desde ya pueden compartirlo con amigos, con hermanos, con las personas que ustedes quieran, están muy bienvenidos a compartir y la conferencia virtual que tendremos en junio es abierta, cualquier persona puede participar, solo tiene que registrarse, es gratis, así que ustedes pueden compartir esto con otras personas que les parece que les puede interesar. Amén. Pastor Agustín, tenemos al pastor Almada, que ya Sí, hemos tenido Zoom con él, y estaba el pastor ajá, Amarillo, bien, dos pastores con los cuales ya hemos compartido Zoom. Los primeros Zooms ajá, fueron los pastores Hugo Amarilla y Néstor Almada, ajá, y la Perla con sus bien, chicos. Eh, Así que bueno. muy bien. Bueno, me alegro, estos pastores muy buenos, muy bienvenidos. Si no han podido escuchar toda la charla, esto está grabado, así que
digamos, pueden verlo por YouTube, ¿no, María? Sí, después en los WhatsApps les vamos a enviar los links a YouTube para que vean todas las charlas que hay. Hay material didáctico, hay ponencias, charlas, tiempos de oración, para que vean la visión en marcha. Es una visión de oración. Amén. Y de Amén. enseñanza todo el tiempo. Pero se bueno. mueve por oración. Así es, sí. Sí, es muy lindo esto porque a través del Zoom tenemos encuentros, nosotros con gente en el nivel internacional, ¿no? Con gente de Europa, con gente de Estados Unidos, de Israel. O sea que esto es muy interesante porque uno a través de este medio se conecta con gente de otros países, de otras iglesias también, porque, como digo, cristianos hay de grupos muy distintos. Entonces esto a los cristianos también nos obliga, ¿no?, a rozarnos con otros cristianos, porque al conectarnos con los judíos, bueno, los cristianos también tenemos que conectarnos entre nosotros, ¿no? Porque dice que tenemos que reconciliar cristianos con judíos, ¿eh? Y ahí cuando dice cristiano significa cristianos de distintas iglesias, ¿no? Así que el objetivo de TJ obviamente es primero con los judíos, pero por añadidura nos obliga también a conocer a cristianos de otras historias, de otras trayectorias, ¿no? Así que eso también nos hace muy bien. Pastor Agustín, ahí estoy escribiendo sobre Now Generation, que hay lugar para los más jóvenes, hay lugar para todos. Ajá. Bueno. Pero hay un espacio para Now Generation que es dejarle la posta o acompañar a los más jóvenes. Amén. Qué bueno. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Benito. Pastor, yo sí, escuché Benito. ya prácticamente escuché la última parte más o menos de tu charla, no estuve del comienzo porque recién llego de mi trabajo. Escuché que habló de que hay judíos mesiánicos que todavía no, eso sería en Israel mismo que todavía no están hablando del Señor, por cuestiones ya sabemos de que los judíos no aceptan, ¿verdad? Pero ¿eso es en Israel o en dónde? Mira, sí, en Israel, o sea, en Israel hay grupos de judíos mesiánicos que van compartiendo la fe con su pueblo, con los otros judíos, ¿no? Y ahí algunos aceptan, otros rechazan, especialmente los judíos ortodoxos son los más difíciles de predicar el evangelio, ¿no? Porque tienen una postura muy cerrada. Pero la mayoría de los judíos son judíos, digamos, nominales, no son judíos practicantes. Entonces, esos judíos que son la mayoría están mucho más abiertos a escuchar de Jesús. La verdad es que la figura de Jesús es una figura que les llama la atención, ¿no? O sea, la persona de Jesús y la figura de Jesús les es más familiar porque Jesús es una figura del Medio Oriente, ¿no? O sea, Jesús era una persona digamos, si la miramos, era más del Medio Oriente que occidental, ¿no? Entonces, eso a ellos les atrae Jesús, su personalidad, ¿no? Y eso realmente va a favor nuestro. No quieren escuchar de la Iglesia Cristiana Occidental. Eso no le los hermanos, ¿no? Y después, bueno, hay grandes congregaciones judíos mesiánicos en Estados Unidos, en Rusia, en Polonia, en Brasil, ¿no? No sé si hay en Paraguay, la verdad que no conozco. Judíos mesiánicos. No sé si en Paraguay hay, yo conozco la Unión Hebraica, pero no sé si se enfocan en ese tipo de cosas, pero no sé si se reúnen o no. César, tal vez eso puedes saber, ¿verdad? Pero lo que preguntaba, volviendo un poco a Israel, ¿ellos tienen congregaciones ahí o se reúnen normalmente o cómo funciona el tema ahí? Sí, tienen congregaciones.
que se reúnen en locales, generalmente el sábado, ¿no? Que es el día que ellos celebran como el día, digamos, más sagrado, y tienen sus pastores, tienen sus músicos. Yo una vez, por ejemplo, estaba en un hostel, en un hotel, y de golpe bajé y vi gente negra, tipo africanos del norte, ¿no? Y eran etíopes. Y eran etíopes que habían venido de Etiopía, que son una rama del judaísmo que estuvo en Etiopía, pero a su vez creían en Jesús. O sea que eran judíos mesiánicos. Realmente algo sorprendente. Después estuve en congregaciones que eran rusos, y eran gente que vino de Rusia, que eran también judíos de raza, pero que habían aceptado a Jesús. También tuve congregaciones de judíos hebreos que eran de la tierra de Israel, otros eran judíos latinos que fueron de Latinoamérica. Así que hay congregaciones que se reúnen en locales, no tienen tanto permitido construir iglesias, pero sí en salones locales que ellos alquilan y se reúnen allí. Sí. Bueno, Pastor, eso quería hacerle una consulta y le agradezco muchísimo también a don César por la invitación, y realmente a mí me interesa y pasé mi correo y todo eso, me interesa todo lo que pueda saber, informarse sobre los judíos. Bueno. Realmente es muy interesante, estaba leyendo Daniel 8 justamente todo lo que involucra y todo eso, la profecía de Daniel, y claro, realmente claro. es impresionante todo lo que se viene y lo que el príncipe de los príncipes va a tomar el control al final de todo, ¿verdad? Claro, claro. Sí, justamente si miramos, digamos, lo que se dice la escatología, ¿no? La cuestión de los tiempos finales, es muy importante que el pueblo judío entre en el escenario, porque todas las profecías hablan de que ese pueblo al final va a estar mirando al cielo esperando al Mesías, que es Jesús, ¿no? Así que es un tiempo profético, un tiempo muy importante. Lo que está pasando con el pueblo judío nos señala justamente los tiempos que se vienen, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros estemos conscientes de esto y propiciemos que el pueblo judío conozca a Jesús. Realmente es parte de lo que Dios tiene que hacer en el mundo antes de la venida de Cristo, ¿no? Y orar por ellos. Exactamente, orar por ellos, sí, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias por tu atención. Bueno, muy bienvenido. Tenemos unos minutos más. Si no hay preguntas o si quieren alguno que no haya podido dejar sus datos, puede hacerlo ahora también. O nos puede contactar cuando le parezca bien si tomaron nota de nuestros datos. Igual el pastor César, el hermano César, es el puente, así que él tiene todos nuestros contactos. Dejamos eso abierto para los que quieran contactarse después. Podemos invitar a las charlas de cada 15 días, Pastor Agustín. Sí, 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 eso también. Tenemos charlas cada 15 días, que César sabe en qué consisten porque le mandamos el Zoom a él se los puede reenviar a ustedes y pueden entrar en esas charlas que son abiertas, con temas muy interesantes, todo que realmente la mayoría tiene que ver esas charlas con Israel o con alguna parte de la espiritualidad cristiana, ¿no? Tenemos gente de distintas iglesias que hacen su aporte, pero muchas veces tiene que ver con el tema de Israel, ¿no? Así que también están invitados a esas charlas. Ahora hay una el lunes que viene, ¿no, María? Sí. El lunes que viene tenemos una charla especial. Sí. El lunes que viene tenemos una hermana de Portugal que es en realidad brasilera, pero estuvo 20 años en una comunidad judío-mesiánica, que es la comunidad que dirige el rabino fundador de la Visión, y hace un año recibió el llamado de abrir esta visión en Portugal. Portugal
al igual que España, pero especialmente Portugal, es una de las naciones donde el pueblo judío más sufrió la Inquisición. Y una de las cosas es que, además de la oración, también se hacen pedidos de perdón en las naciones donde los judíos fueron torturados, perseguidos, como por ejemplo Portugal, Brasil, parte norte de Argentina, o Perú, Bolivia y otras naciones, México. Entonces, este próximo lunes, el 19, vamos a tener la visita de ella al Zoom y va a compartir sobre estas cuestiones. Es brasilera, estadounidense de alguna manera y con la ciudadanía de Portugal. Bueno, muy bien, podemos ir cerrando, ¿no? Podemos ir terminando. Le pediría al hermano César que pueda terminar con una oración este tiempo. Y bueno, veremos cómo continuamos. Como dijimos, estamos abiertos a que ustedes sigan conectados con nosotros a través de los Zoom, a través de las charlas. Bueno, todo lo que tenemos nosotros les ofrecemos para que sigamos caminando juntos en esta visión, así como César se incorporó. Ustedes están invitados a incorporarse a esta visión y a difundir esto, porque realmente es importante que demos a conocer todo esto, ¿no? Amén, amén. María, Agustín, muchas gracias. Muchas gracias por compartir y por hacer este encuentro únicamente con nosotros los paraguayos, porque yo también soy paraguayo también. Gracias, gracias por el tiempo. Todos los hermanos que han participado les agradecemos. Espero que hayan aprovechado este tiempo, ¿no es cierto? Y que sea un inicio para incorporar a nuestra vida cristiana. Nosotros no tenemos que cambiar nada, sino ir agregando e incorporando cosas. Y esto ha sido un tiempo para enriquecernos con la obra de Jesucristo aquí en la tierra. Gracias, Dios, por esta noche. Gracias por permitirnos haber juntados. Señor, y es en tu nombre que hemos hecho esto. Es para tu gloria, Señor. Gracias, Señor. Te honramos. Te bendecimos, Señor, que la semilla que se plantó hoy, Señor, pueda crecer y podamos verte a ti obrar en toda tu iglesia y en especial con tu pueblo que tanto amaste, que son nuestros hermanos judíos. Señor, queremos conocerles más, queremos saber más de ellos y si en algo hemos fallado con ellos, Señor, pedimos perdón, Señor, a veces por ignorancias, a veces por voluntariamente, pero Señor, queremos ser unos en ti y queremos amar a cada uno de tus hijos y a cada uno de tus hermanos distintos a nosotros, pero que te aman a ti también. Gracias por esta noche. Danos descanso, Señor, en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.